Bueno, pues a todo el mundo le gusta una buena historia y todos conocemos esas historias, ¿verdad? Ustedes a lo mejor de chiquitos sus abuelitos, sus papás, alguien les ha de haber contado una historia, ¿verdad? Y esa historia tal vez marcó su vida o las llenó, ¿verdad? Y cada vez que se las contaban, tal vez su corazón empezaba a latir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les gustaba tanto, tanto que querían que se las repitieran una y otra vez, ¿verdad? Entonces, también esas historias nos cuentan de nuestro pasado, ¿verdad? O quizás de nuestra niñez y ciertamente de la Biblia. Y esas historias son inolvidables, ¿verdad? Creo que si votáramos para decidir cuál es la historia favorita, habría algo de diferencia de opinión, pero yo diría que de todas las historias que Jesús contó, una sobresale. Y es la historia que llamamos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero como introducción, solo vamos a ver el contexto y parte de la historia. Y la próxima semana analizaremos la segunda parte. ¿Ok? Lo hice así de esta manera porque estaba demasiado largo la historia. ¿Ok? Entonces la tuve que dividir en dos partes, ¿verdad? Y le estoy diciendo esto para que más o menos tengan una idea de lo que es el contexto, lo que es el principio de la historia y lo que vamos a analizar después. ¿Ok? Entonces, es una historia fascinante, ¿verdad? Atraviesa el espectro entero de emociones, desde la tristeza más profunda hasta el gozo más grande. Desde las más grandes riquezas a la pobreza extrema, de la diversión al dolor y de la ley a la gracia. Esta historia tiene mucho más de lo que inicialmente hay. Hay verdad espiritual grande, profunda, que puede ser fácilmente pasada por alto. Regresando por un momento al concepto de las parábolas de Jesús, ¿alguien sabe lo que es una parábola? ¿Alguien sabe lo que es una parábola? Juanita, Adrián, Melissa. Ahí estoy. Les estoy dando chance, pero no se apilan. No se pelean por la respuesta. Una parábola, pues, es una historia contada por Jesús, ¿verdad? Es un ejemplo de vida para dar entendimiento a algo que él quería explicar. Exactamente, exactamente. Y aquí, ¿verdad? Recalcando lo que Juanita dijo, ¿verdad? Dice que la palabra parábola viene de un término griego que quiere decir colocar algo al lado y lidera colocar una historia al lado de una verdad espiritual para que esa verdad espiritual fuera clara. ¿Ok? Eso es lo que significa una parábola y lo que acabó de decir esta Juanita, ¿verdad? Entonces, todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo se concentran en una idea primordial. Esta no es diferente. ¿Okay? Y Jesús les cuenta 3 parábolas a los escribas. La de la oveja perdida que la encontró y organizó una fiesta. Una historia de una mujer que perdió una moneda y la encontró e hizo una fiesta. Y después la historia larga de un padre que perdió un hijo y se reconcilió con él y organizó una fiesta. Y Jesús dijo que todo esto refleja la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador
se arrepiente. Esto solo es la introducción. Y ahora vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver la historia. ¿Ok? Pero no vamos a ver la historia ahorita del hijo pródigo, nomás vamos a ver parte. Pero ahorita vamos a ver la introducción y vamos a ver nada más el contexto, ¿ok? Entonces, hay 3 parábolas, ¿verdad? En este capítulo 15, ¿ok? De Lucas, ¿ok? Pero hoy solo vamos a darle énfasis a la del hijo pródigo. Y en mi Biblia dice, parábola del hijo perdido. Que yo cambié el título, ¿verdad? Por el corazón del padre bondadoso hacia el hijo menor y hacia el hijo mayor. Que ese va a ser mi título, ¿verdad? Entonces, en esta, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la del hijo pródigo, en estas 3 parábolas se revelan el corazón bondadoso del Padre. Y eso es lo que queremos hoy en esta enseñanza. Que el Altísimo nos revele, que nos muestre su corazón a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? Normalmente hablamos de la parábola del hijo pródigo, porque así está en el título. Por ejemplo, en la Biblia tradicionalmente, la Reina Valera tiene este título, la parábola del hijo pródigo. Lo que muchos no saben es que ese título no es un título original. Los títulos en las escrituras fueron añadidos después juntamente con los capítulos y versículos para hacer más fácil y accesible la búsqueda de los textos. Pero quien puso este título creyó que era una buena idea y así lo tituló. Pero si lo analizamos bien, este título no corresponde realmente con lo que la parábola nos quiere mostrar, porque la parábola no está hablando de un solo hijo, sino de 2 hijos. Y el énfasis no es en lo malo que son los hijos, sino en el corazón bondadoso del Padre. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Si lo analizamos bien, este título no corresponde realmente con lo que la parábola nos quiere mostrar, porque la parábola no está hablando de un solo hijo, sino de 2 hijos, y el énfasis no es en lo malo que son los hijos, sino en el corazón bondadoso del Padre. ¿Ok? Yo creo que a esta parábola de Lucas 15 le podemos titular la parábola del corazón bondadoso del Padre hacia el hijo menor y hacia el hijo mayor. Ok, ahora vayamos a Lucas capítulo 15 y vamos a poner primero en el contexto, ¿verdad? Que es el principio. Porque normalmente cuando accedemos a un texto necesitamos entender su contexto, es decir, desde donde partimos, ¿verdad? Entonces vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 1. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Listo. ¿Lo escuchamos? Parábola de la oveja perdida, Sí. Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, por primero, ese era el público de Jesús, ¿verdad? Como vemos, los publicanos, recaudadores de impuestos, pecadores, y entre ellos había borrachos, prostitutas, leprosos, gentiles, todo lo que la religión, la élite imperante del momento despreciaba. ¿Okay? Como eran los fariseos y los escribas, los líderes religiosos de Israel, que piensan que conocen a Dios. Ellos pensaban eso, ¿verdad? Que conocían a Dios. Y pensaban que representaban a Dios, pero en realidad no tenían conocimiento de quién realmente era Dios y no tenían una relación con Él. ¿Okay? No tenían entendimiento de la mente o el corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús, que es Dios, está predicando el evangelio a la escoria social, a los peores de la sociedad, a aquellos que son menospreciados por la élite religiosa de Israel? Estos son los fariseos y los escribas, y estas personas se están arrepintiendo de su pecado y están recibiendo esta salvación. Y esto enfurece a los líderes de Israel y están muy enojados. Y estos líderes los señalaban como ciudadanos de segunda clase. Eran gente marginada por la sociedad. Incluso hay veces malditos por Dios. Eso era lo que decían ellos. Los fariseos, escribas, saduceos, esos representantes de la religión que dominaba en ese entonces, y los escribas murmuraban, diciendo: este es Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Me encanta Jesús, ¿verdad? En este punto, ¿verdad? Porque el movimiento de Jesús siempre estaba alrededor de una mesa, invitando a la gente a comer. Y yo creo que cuando uno se reúne a la mesa para comer, genera una intimidad, ¿verdad? Y es donde la gente abre el corazón y donde tú eres el corazón. Y aquí diré que necesitamos ser más iglesia como individuos alrededor de la mesa. Bueno, mirando a un escenario, y yo creo que el modelo de Jesús es girar en torno a una mesa de comunión y no al espectáculo sobre un escenario. Y no digo que esté mal, pero creo que podemos aprender mucho. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Dice que de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, este es realmente el contexto, ¿verdad? Había un conflicto a causa de la compañía de Jesús. Tenía Jesús, ¿verdad? Y Jesús estaba rodeado, sentado a la mesa con los que la élite religiosa de ese momento señalaba como no agradables a Dios, gente despreciable, y ellos
la élite religiosa creaba una brecha, un distanciamiento con esta gente despreciable para ellos, y lo hacían en el nombre de Dios. Entonces no podían entender cómo Jesús, que decía que venía a revelar al Padre, se acercaba a esta gente. Entonces Jesús, de forma desafiante, cuenta estas 3 parábolas. Y amados, se las está contando fundamentalmente a los fariseos, escribas y saduceos de ese tiempo. Y no podemos perder de vista esto, que los que estaban escuchando esta parábola era la élite imperante en ese momento, y aunque dice que les refirió esta parábola, les cuenta 3, pero en realidad las 3 están hablando de una sola verdad, porque si se fijan bien, las 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, las 3 hablan de algo o alguien que se perdió. Y como el protagonista de esa parábola hace todo lo necesario para encontrarlo perdido. Y lo que estaba diciendo Jesús ahí era hablar del corazón amoroso del Padre, que late apasionadamente por recuperar aquello que se ha perdido. Y de hecho, siempre que el protagonista de la parábola encuentra lo perdido, dice que se llena de regocijo, que es la palabra máxima de alegría. Dice que literalmente en griego esa palabra podría traducirse al español como dar vueltas en el aire, saltar y gritar de alegría. Estamos hablando de eso. Y si se fijan bien, aquí es donde las cosas pueden ponerse hasta extrañas. Y no voy a entrar mucho en detalle porque puede causar cierta polémica, ¿verdad? Pero hay 3 parábolas que revelan el corazón de Dios y sabemos que Dios es uno y tenemos el misterio de la Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y creo que cada parábola representa una persona en la Trinidad. Vamos al versículo 3, ¿verdad? Dice, y en adelante. Ok. Ok, ya se leyó, ¿verdad? Ya lo leíste, Francisca. Ahora vamos a leer el capítulo 8, que habla de la moneda perdida, ¿verdad? No sé si me podrías ayudar a leerlo. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gracias. Dice que, la parábola de la oveja perdida habla del buen pastor, ¿verdad? Que es Jesús. La parábola de la moneda perdida habla de una mujer que tenía una lámpara encendida, nos habla del Espíritu Santo. Y la parábola del hijo perdido nos habla de un padre, de un Dios Padre. Y sé que algunos se ponen nerviosos porque están cómodos con la idea de ese concepto de la masculinidad de Dios. Pero amados, Dios no es hombre ni mujer, pero se expresa su identidad en lo que refleja un hombre y una mujer. Por lo tanto, Dios no tiene problemas con reflejarse, por ejemplo, en la figura del Espíritu Santo
a través de esa mujer con la lámpara. Y si lo piensan bien, al Espíritu Santo siempre se le asocia o relaciona con aspectos femeninos. Y no estoy diciendo que es mujer, porque no es ni hombre ni mujer. Lo vuelvo a aclarar, ¿verdad? Pero Dios quiere que entendamos ese aspecto de una manera fácil. El Espíritu Santo es el que da la luz a los creyentes, es el que da la leche espiritual, es el consolador, el que consuela todas esas virtudes que tiene, es más sensible, se pone triste. Todo esto es un reflejo de una mujer. Aunque Dios no es hombre ni mujer, vuelvo a repetir, Dios es espíritu, pero de su personalidad fluye tanto hombres como mujeres. Y vemos cómo los tres se pierden y nos revela tres situaciones. Por ejemplo, la oveja, que es como una persona que se perdió en el mundo. Entonces, la reacción del pastor es ir a buscarla, deja las 99 y va a buscar a la que se le perdió. Y la moneda tal vez es alguien que está en la casa, que nunca salió de ella, pero se refundió. Yo pienso que puede representar un poco a esas personas que sin irse de la casa de Dios, pero están por ahí refundidos en alguna cosa que les pasó y hay que buscarlos hasta encontrarlos. Y en cambio, el hijo es un hijo rebelde, que estando en la casa del padre, teniéndolo todo, teniendo la herencia, comodidad, decide irse y abandonar. Y vemos cómo aquí el padre no va a buscarlo, a diferencia de la oveja perdida, que si fueron a buscarla, a diferencia de la moneda, que si fueron a buscarla, y a diferencia del hijo, el padre se quedó esperando, porque sabe que un hijo rebelde necesita un tratamiento, necesita enfrentar las circunstancias, y las circunstancias tarde que temprano le hablarán y regresará. Y el hijo mayor se pierde por completo. Realmente hay tanta riqueza en Lucas 15 que podríamos hacer varias enseñanzas, estarnos todo el día y toda la noche, y todavía no habría tiempo suficiente para abarcar tanta riqueza, las profundidades y la revelación divina que podemos encontrar aquí, y sobre todo la revelación del amor del Padre y de su corazón. Entonces nos vamos a centrar completamente en la parábola del hijo pródigo, que en realidad son dos. Uno despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes, su herencia, pero los dos están perdidos. Veremos a continuación cómo uno regresa y el otro se pierde. Vamos a leer esta en Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11. ¿Okay? ¿Del 11 al 15, Raquel? Sí, del 11 al... Espérame tanto. No, es el capítulo 15, versículo 11. Es todo el capítulo desde el 11 hasta el 32, pero como lo voy a tocar en dos partes, entonces no sé si leerlo todo o nomás leer hasta donde está. ¿Cómo ves, Juanita? Lo podemos leer todo. ¿Sí?
Y luego Sí, ya todo para después, que se entienda ya después sí, lo explicas la parte que se tiene que explicar y luego sí, la ok, próxima la otra parte. ok, Ujú. está bien. Me parece Mm, bien. sí, ¿quieres que lo lea? Sí, por favor, Juanita. A ver. Am, Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos de una provincia muy apartada, y ahí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra o de aquel lugar, el cual le envió a su hacienda para que apacentara sus cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre en su casa tienen abundante pan y abundante comida, y yo aquí padeciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, póngale el mejor anillo en su mano y cálcenle sus pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Se había perdido y ahora ha sido encontrado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es aquello que se escucha? Y él le dijo, es tu hermano que ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años que te he servido y nunca me habías hecho nada. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este su hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo, Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas han sido tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ahora vive. Se había perdido y ahora fue hallado. Gracias. Amén. Ok. Recordemos que el contexto es una parábola que está contando Jesús con público religioso, con la élite imperante de ese momento, ¿verdad? Y vemos, dice aquí el versículo 11, que ¿cuántos hijos tenía este padre? 2. Sí, exactamente, ¿verdad? Ah, y simplemente esta parábola, ¿verdad? A mí, a mí en lo personal me fascina, ¿verdad? Me llena de tanto gozo, de tanta alegría, mueve mis sentimientos, ¿verdad? En lo más profundo de mi ser. Es simplemente maravillosa, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la primera parte de esta parábola y vamos a tocar 4 relaciones del ser humano con Dios. ¿Ok? Y vamos a ver la relación del ser humano con Dios. La segunda es
del ser humano consigo mismo, del ser humano con los demás y del ser humano con el mundo, ¿ok? Que fueron fracturadas a causa del pecado y cómo Jesús vino a salvarnos, y a salvarnos significa restaurarnos. Y vemos cómo Jesús restaura estas 4 relaciones que se han roto. Y podemos ver estas 4 relaciones rotas por el Hijo en su propia vida. Y puedo ver en esta parábola cómo el Padre se esfuerza por restaurar lo que estaba roto. Vamos a hablar primero de cómo Él lo rompió todo, y voy a ser bien clara. Esta parábola nos representa a la humanidad, a todos nosotros, de una u otra manera. Es decir, o nos vemos reflejados en el hijo menor o nos vemos reflejados en el hijo mayor. ¿Okay? En el hijo menor puede ser una parte de nuestra historia y en el hijo mayor puede ser otra parte de nuestra historia. Normalmente se hace énfasis en el hijo menor y vamos a empezar por ahí. Él rompió su relación con el padre de una forma, de una manera totalmente dramática, vergonzosa. Cuando los oyentes de esta parábola escucharon lo que este hijo hizo a su padre, se echaron las manos a la cabeza. Porque en aquella época, si tú te atrevías a pedirle a tu padre la herencia mientras tu padre estaba vivo, literalmente era interpretado por la cultura de aquella época. Es como si tú le estuvieras diciendo a tu padre: Padre, tu vida no me interesa, lo único que valoro de ti es tu dinero. Padre, ojalá te murieras, porque me vales más muerto que vivo. Parece muy radical o muy fuerte lo que estoy diciendo, pero en aquel tiempo, pedirle la herencia a un padre vivo era como desearle la muerte. Es como decirle: no me vales para nada, ojalá estuvieras muerto. Era tanto así que la ley judía amparaba que ese padre llevara a ese hijo que lo había insultado y deshonrado de esa manera, lo llevara a la plaza central y contándole a todos lo que su hijo había hecho, todos los demás agarrarían piedras para apedrear a ese hijo hasta la muerte por ese acto de deshonra. Porque si algo era valioso en la cultura oriental es la honra. La honra era un asunto tan importante que faltarle la honra a tu padre de esa manera, estabas condenado con la lapidación. Era cosa seria. Pero lo interesante de esta parábola es que cuando el hijo insulta al padre de esta manera y le dice: dame la herencia, que literalmente correspondía al tercio de toda la herencia que tenía el padre. Porque como eran 2 hijos, el hijo mayor se llevaba 2 tercios y el hijo menor se llevaba 1 tercio. Básicamente el 33% de toda la riqueza del padre. Cuando el hijo menor le pide la herencia al padre, en vez de ofenderse, le dice: está bien, tómala. Y cuando la audiencia escuchó esto, no podía creérsela, porque lo que el padre estaba haciendo, porque lo lógico era que el padre hubiese ejecutado a su hijo, y sin embargo le dio libertad de tomar la herencia. Pero si se dan cuenta, dice que el hijo juntó todo lo que le correspondía rápidamente. La herencia en nuestros tiempos es dinero, pero vemos que en aquella época las herencias estaban formadas por tierras, por ganado, por terrenos, por casas.
Entonces, dice la parábola, ¿verdad? Que juntándolo todo rápidamente, en pocos días, toman la herencia. ¿Qué significa esto? Que malvendió la herencia de su padre para obtener dinero rápidamente. Malvendió la herencia que su padre había tardado décadas en acumular o en construir. Y no solamente el padre, sino él también, porque él ayudaba en los negocios del padre. Y el hijo despreció al padre de tal manera que en pocos días la malvendió para juntar el dinero y marcharse, y así despreciando todo el esfuerzo de su padre, que había hecho en décadas para acumular para él y su descendencia. Y el último detalle aquí es cómo el hijo rompe su relación con el padre, como hemos visto. Primero, deshonra al padre, malvende la herencia rápidamente para tener dinero y la desperdicia. Y luego vemos el rompimiento de su relación con el padre. Dice que se va, y no es que solo se va de la casa del padre, sino que se va de la provincia, de la aldea, de la ciudad, del país, ¿verdad? Donde estaba el padre, se había ido a otro lugar. Es decir, rechazó no solo la casa del padre, sino la cultura del padre, las costumbres, las comidas, rechazó todo lo del padre. Dice, quiero irme donde el padre no pueda ver lo más lejos posible. No quiero verlo. Fíjense, lo deshonra de tal manera con un insulto que malvende la herencia y se marcha a kilómetros de distancia, no solo de la provincia, sino de la cultura que le recordaba al padre. Se va a otra región. Eso es lo que el hijo hizo para romper su relación con el padre, un acto de rebelión total. También la cultura de aquellos días no es como hoy. Por ejemplo, hoy cada hijo decide un oficio diferente, una carrera diferente, una vocación diferente. En aquellos días el oficio estaba diseñado por familias y cada familia tenía un oficio diferente y se lo heredaban de padres a hijos y de generación en generación. Por ejemplo, si ustedes eran sacerdotes, sus hijos serían sacerdotes. Si eran carpinteros, sus hijos serían carpinteros. Todos los padres le heredaban el oficio a sus hijos. Y eso era como legarle el servicio a Dios, era algo oficial. Entonces, el hecho de que el hijo se fuera estaba diciendo, ¿sabes qué, papá? No quiero continuar con tus negocios, me quiero abstraer de los negocios tuyos y voy a armar mi propio negocio. Hoy en día es muy normal, pero en aquella época era el nivel máximo de negación, porque en el fondo estaba rechazando un oficio divino a favor de la sociedad. Entonces, lo que este hijo hizo fue una desgracia muy grande, porque no solamente era la parte económica, es realmente el negarse a servir a Dios en los negocios del padre. Fue una ruptura total. Pero fíjense, este hijo, al parecer no empezó un negocio decente. Parece ser que lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? Es que él se fue a vivir la vida loca, ¿verdad? Dijéramos allá en México, ¿verdad? Se fue a vivir una vida desenfrenada, ¿verdad? Viviendo de lo peor, ¿verdad? Y según la información que tenemos, es que se lo gastó en borracheras y prostitutas. Y no hace falta ser muy inteligente para saber que si uno gasta y gasta y no recibe nada a cambio, no haces negocios, no inviertes, no ahorras, finalmente, tarde que temprano, te quedarás sin dinero, ¿verdad?
y el dinero se le terminó. Y no sabemos si pasaron meses o años, pero aparte de eso, vino una crisis en aquella región que sacudió la economía, que dejó una hambruna, que dejó a este muchacho totalmente en un estado de miseria. Prácticamente era como un mendigo, ¿verdad? Y ahí vemos como la segunda ruptura, ¿verdad? Consigo mismo. Y donde vemos la manifestación de esta ruptura, la vemos en dos detalles. Primero, primer detalle, es que el hijo, cuando está en ese estado de supervivencia, está dispuesto a trabajar como cuidador de cerdos, solo por tener algo que comer y un lugar donde dormir. Hoy en día podemos comer cerdo, podemos cuidar de cerdos, ponernos al servicio de los cerdos y es un oficio, un trabajo bien pagado. Es como ser ganadero, ¿verdad? Pero tenemos que entender el contexto de aquella época. El contexto era judío y los judíos tenían un listado de animales impuros y en el top de los animales impuros estaba el cerdo, ¿verdad? Si tú eras un judío, no tocabas cerdo, no comías cerdo y mucho menos te ponías al servicio de los cerdos para cuidarlos. Cuando Jesús estaba diciendo esto, que este muchacho se entregó a la tarea de ser cuidador de cerdos, lo que nos está diciendo que tocó fondo. Tal vez Jesús usaría algún ejemplo hoy en día, culturalmente, para nosotros, para que entendiéramos y nos revelara esta verdad. Pero no le quedaba dignidad, no le quedaba nada, estaba perdido. Y había llegado a un punto de su ruptura interior tan fuerte que ya no se veía a sí mismo como un ser humano. Literalmente, la Biblia nos muestra que luchaba con los cerdos para comer comida de cerdos, lo que nos muestra un estado de indignidad. Y luego hay un detalle que no se muestra en la parábola, y es que el hijo no sabemos cómo llegó a ese punto, porque piensa que llegó a este lugar con millones, pero llega a un punto donde no tiene nada, está en la miseria. Y así es como todos terminamos cuando rechazamos al Padre y decidimos, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo no quiero seguir con tus negocios. Voy a vivir los míos y terminamos en estado de esclavitud, ruptura y de falta de identidad, y negando al Padre, rechazándolo y deshonrándolo. Pero la historia, ¿verdad? No termina así. Lo más sobresaliente de esta historia es cuando un pecador se arrepiente y entonces en la historia el hijo pródigo representa al pecador. Y por cierto, este es el peor pecador que Jesús puede inventar. Es extremo, es terrible, pero es reconciliado con el Padre y el Padre busca la reconciliación en Jesucristo, quien recibe al pecador más extremo. Y cada vez que un pecador se arrepiente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles hacen fiesta en el cielo y se regocijan. ¿Qué mensaje? Híjole, me llena de, me fascina. ¿Okay? Entonces, la próxima semana seguiremos la continuación, ¿verdad? De esto. Pero, y no sé si ustedes quieran agregar algo a esto.
Era una de las parábolas más bonitas, la del hijo Raquel. pródigo. Perdón. Sí, Sigue, Francisca, sigue. No, que es una parábola, como dijo Raquel, de las más bonitas, y ahorita que le explicó ella, todavía se me hizo todavía más bonita, porque la escuchabas, pero no la desmenuzabas como lo hizo Raquel, ¿me explico? Y Ujú. está muy bonita. Ujú. Muchas gracias, Raquel. no, gracias a Dios, porque Él es el que nos la ilustró, ¿verdad? Ujú. Y ay, a mí me fascina esta, cada vez que la escucho, cada vez que me pongo a llorar. Sí, me pasaba lo mismo. ¿Me escuchan? Sí, No se oye mucho ruido. no. Bueno, yo ando ahorita comprando un poquito de mandado. Pasé a la tienda, pero quería contarles que esa parábola a mí me identifica mucho porque yo sé que a ustedes también, pero fíjense que yo antes de recibir al Señor en mi corazón, el Señor me dio el sueño de esa parábola, que yo era ese hijo pródigo. Y yo dije, ¿por qué estoy soñando eso? ¿Verdad? Pero esos sueños que nunca se te olvidan. Puedes soñar cualquier cosa, pero hay sueños que te marcan, como decía Raquel, las historias marcan. Pero yo soñé eso antes de yo recibir al Señor. Bueno, antes de yo recibir al Señor, ya tenía sueños con el Señor y con ángeles. Y yo Amén. decía, híjole, Amén. ¿qué es esto? Pues les voy a contar que cuando la segunda vez que yo fui a la iglesia, el pastor estuvo hablando de esa parábola y yo no me pude contener, no pude contenerme porque cayó sobre mí el Espíritu de Dios y antes de que Amén. acabara el pastor de predicar sobre esa parábola, el Señor hablando a mi corazón y diciendo, eres tú. Y yo no sabía que eso estaba escrito en la Biblia. Wow. Entonces, yo caí de rodillas y el Espíritu me bautizó, empecé a hablar en otras lenguas y sentí como el Señor me ungió con un aceite grueso desde mi cabeza y de mis entrañas empezó a salir un fuego del Espíritu. Por eso esa parábola me llena, es algo muy, muy poderoso que sucedió en mi vida, porque yo no le conocía y ni siquiera sabía que eso estaba escrito en la Biblia. Hasta ese día que el pastor da la casualidad, ya ves que en el Señor no hay casualidades, pero da la casualidad que la segunda vez que fui a la iglesia, el pastor se puso a predicar eso, como que yo le hubiera contado el sueño. Dije, hasta dije, ¿quién le contó mi sueño? A este pastor. Entonces no aguanté y caí de rodillas, ya iba a terminar el pastor de predicar, pero caí de rodillas y ahí mismo me agarró el Espíritu. Gloria a Dios. Qué bonito Eso, testimonio. Wow. sí, eso fue increíble, pero ustedes saben que el Señor así obra, porque ese sueño yo no se lo había contado a nadie. Pero el Señor lo sabía. Sí, ¿Sí? así es. El Así Señor es. lo conocía. Y fíjate cómo se nos revela Dios antes, ¿verdad? Para creerle, Sí, y ya cuando ya esto está revelado, ya no hay poder humano, ya no hay poder de nada que te mueva de ahí. ¿Por qué? Porque ya estás sellado, ya estás, Él ya te mostró su gloria. Amén. sí. Amén, amén. No, ya no hay poder humano, dice la palabra de Dios, que ni lo alto ni lo profundo, ¿y verdad? No, nada, Ni nada. potestades, ni nada, ya nada nos va a Nada separar del nos amor va a de Dios. separar de Él. Entonces, el amor de Dios ya estaba ahí, en su vida.
El Señor te he puesto que Aida estaba orando. Revélatele en sueños. Sí, sí, eso es seguro. Manifiéstatele. Sí, porque Manifiéstatele solamente cuando así duerme. creemos, Solo así. Juanita. Solamente así. Amén. Porque de Sí, otra sí. manera uno sigue en su terquedad, sigue uno en sus cosas, pero realmente es maravilloso. Sí, Amén. eso fue muy, pues solamente Dios lo pudo hacer. Amén. Y Imagínate fue la primera vez cómo- que me trabé. A mí me llama la atención el hijo que está enojado, porque muchas veces nosotros nos fijamos en que una persona que es recién convertida, de repente se le abren las puertas y el Señor le suple todo, y entonces nos quedamos como que, Señor, pero yo llevo tiempo orando por eso. Y me llama la atención cómo nos vemos familiarizados en esa temática de que muchas veces nos parecemos al hijo enojado, al otro hijo, y no vemos que nosotros tenemos mucho más tiempo con el Señor, que nuestra actitud sería diferente al saber de que tenemos más conocimiento de su palabra. Por ende, tenemos más que el que está recién convertido, que apenas está comenzando. A lo mejor también empieza uno con mucha fe, lleno del Espíritu Santo, hambriento, saber de Dios. Así pienso yo, ¿no? A lo mejor. Mucha fe, mucha hambre de Dios. Así Sí, es, así amén. es. Y van a ser saciados por el Padre por esa hambre. Sí. Eso mismo, lo mismo que comentó Aidita, yo lo iba a comentar. Yo sé que Raquel dijo que había una segunda parte, no sé Sí. de qué era la temática, me imagino que es hablando de esa otra parte de los hijos. Así es. Y a veces yo comparto lo mismo que dice Aidita, muchas veces se enfoca más en el hijo que estaba perdido, pero a veces nos olvidamos de aquel que todavía estaba en la casa, siendo todavía fiel al padre. Y en esta historia, como ella dice, o sea, están las dos monedas, está el que regresó y el que también fue fiel. Y en esta historia nos habla a los dos, al que estaba perdido, pero también el que fue fiel, servía a su papá, nunca se quejó. Y es bien bonito como el padre le contesta, ¿verdad? A este hijo, como que, pero es que yo te amo, tú sabes que yo te amo y esto es tuyo. Y nos reconforta saber de que pues así también es nuestro padre, como que no tienes por qué tener celos, porque aquel que estaba perdido fue el que regresó, y por eso fue que Jesús vino a nosotros, a la tierra, para poder ¿cómo es? Reconciliar a aquel que estaba perdido. Amén. También lo vemos aquel que, eso me recuerda también al que a veces nos quejamos nosotros, como dice Aidita, mira aquel que tiene un ministerio de muchos años y se pone celoso de aquel que está que tiene su primer amor, ¿verdad? Y Dios lo bendice también. O como cuando aquel que en su último momento de vida recibe también el beneficio de ir al cielo, y uno que lleva aquí toda una vida portándose bien, nunca fumó, nunca usó drogas, ¿me entiendes? Y también recibe lo mismo que aquel que tuvo una vida perdida. Pero aquí vemos el amor de Jesús, el amor de nuestro Padre, que no importa cómo empecemos, sino cómo terminemos. Exactamente. Amén. Amén. A mí me llama la atención, me encantó, me gocé mucho, aprendí bastante.
Más de lo que ya sabía, yo creo que aprendí mucho, me gozo en el aspecto de que, como dices, ¿verdad? Ya los dos tenemos tenemos al Padre, ¿verdad? Pero uno decide irse, ya tiene todo con el Padre, pero decide irse, ¿verdad? Y el que se queda sigue teniendo todo también. Entonces, cuando el otro regresa, se enoja porque dice, a mí nunca me hiciste una fiesta con mis amigos. Y no quiere entrar, está celoso, está enojado, está lleno de orgullo, el orgullo no le deja entrar a su casa, ¿verdad? Entonces así pasa muchas veces en la iglesia. Hey, pero tú ya tienes todo, tú lo tuviste aquí, mas no lo disfrutaste porque no quisiste. Te apuesto que si le hubiera pedido al Padre, hazme una fiesta con mis amigos, se lo hubiera hecho. Mas sin embargo, él nunca le pidió, él lo tenía todo, pero no se lo pedía. A veces ahorita nosotros lo tenemos todo con el Padre, pero no se lo sabemos pedir. La palabra de Dios dice que a veces pedimos, pero pedimos mal. O nunca pedimos. Así es, O nunca así pedimos, es. ¿verdad? Y también me llama la atención aquí en donde dice que en las otras parábolas, si nos fijamos en la oveja perdida, va por ella y la busca, ¿verdad? Y la trae. Busca la moneda que estaba ahí, sabe que tiene un valor y la busca y está ahí. Pero me llama la atención aquí, que aquí muchas ovejas quieren ser, ay, es que el pastor no me busca, es que el pastor no, esto. Bueno, pues, ¿qué crees? Aquí nos está mostrando que el Padre nunca lo fue a buscar, porque él ya tenía todo, él tenía que reconciliarse con el Padre. Así es. Y yo sé que Raquel conoce de esto, porque ella ya tenía todo con Jesús, ella ya tenía todo con el Padre, más se fue. Entonces, ningún pastor, así la buscaran 1000 pastores, ella nunca iba a regresar, ¿verdad? Ella tenía que reconocer que ella tenía la necesidad del Padre. Y así muchas veces, es que el pastor no me busca, es que no, esos son pretextos, es que el pastor no tiene que ir a buscarte, es que tú tienes que tener esa necesidad, esa hambre de la comida que tú ya tenías, de la comida espiritual. Tú tienes que buscar esa sed, esa necesidad. Y yo sé que vamos a hacer un día de testimonios donde yo quiero que vas a entender esto que te estoy diciendo en la vida de Raquel, su testimonio. Y como ella, muchos nos alejamos del Padre, tenemos todo con el Padre y estamos esperando que el hermano, la hermana, todos nos busquen, pero a veces no va a ser que nos busquemos, sino que nosotros regresemos a lo que ya tenemos. Y que dejemos de ver que por qué el pastor o la hermana o el hermano, la sierva, trata mejor a uno o al otro, porque es como el Señor nos pone en el corazón, ¿verdad? Ir haciendo de acuerdo. Nunca vamos a entender porque nunca vamos a estar en el corazón del otro. Nunca vamos a entender uno al otro porque no sabemos lo que el Señor les pone en su corazón a hacer, ¿verdad? Ve a Adrián. Nadie sabía lo que él tenía en su corazón. Nadie lo sabía. El pastor habló no porque él sabía lo que él tenía, sino porque el Señor le estaba confirmando que él ya sabía lo que él traía. Y que estaba feliz de haber sido encontrado. El Espíritu Santo lo llena y le dice, arrodíllate, honrame con tu presencia, ¿verdad? Humildemente. Entonces, aprendí muchas cosas, Raquel, me fue de mucha bendición. Aprendí muchas cosas muy hermosas. Y que no, si nos pasamos aquí toda la noche desmenuzando aquí el asunto, me encantó la parábola de la moneda perdida. O sea, está perdida. Cuando tú tienes algo muy valioso, a mí me critican mucho eso como sierva de Dios, que por qué peleo mucho lo muy perdido. Yo oré por Raquel más de 12 años. Por su esposo oré más de 12 años. Sin verla, sin volverla a ver, sin volver a ser amigas, sin volver a vivir juntas. Yo en Dallas, ella en Abilene, Texas. Mas, sin embargo, era una moneda que yo andaba buscando, que se me había perdido, que tenía un valor. Santo Dios. ¿Verdad? Y era la hija pródiga, pero rebelde. Sí. Así yo me he considerado, Unos ¿verdad? chanclazos. Unos chanclazos. Pero qué hermoso el Señor. En el caso de Adrián, en los dos casos,
había 2 personas orando por ellas. Había 2 personas insistiendo por algo imposible. Por algo que ante los ojos de los hombres era imposible, pero ante los ojos de Dios era posible. Yo recuerdo las oraciones de Aida porque orábamos juntas, orábamos en las madrugadas juntas, chillábamos juntas. A veces era mediodía y me llamaban las 3 de la tarde y me decía, prima, vamos a orar. Estábamos llorando a moco tendido. Siempre teníamos una petición, siempre estábamos llorando. Y una de sus peticiones era Adrián y era Ismael. Y ahora yo veo la gloria de Dios en los 2. ¿Verdad? Y sus peticiones de ella, te digo, ahora que él me cuenta su testimonio, digo, wow, seguramente ella está orando, Señor, revélatele en sueños, háblale mientras duerme. Sí, ya me traían salsa. Gloria a Dios, ¿Salsa de qué? ¿Salsa verde o salsa? gloria a Dios. Entonces me gozo, aprendí bastante, me gozo, gracias a Dios por tu vida, Raquel, que el Señor te siga usando grandemente para su honra y su gloria. Para Así que es. sigamos creciendo más en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres y que sigamos siendo vasos que honran a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermosos, Dios los bendiga. Amén. Dijo unas cosas muy interesantes que, híjole, Sí, había, como dijo Juanita, podríamos hacer vigilia, pero está muy bueno esto. Sí. Sí. Y todavía pues falta la segunda parte, ¿verdad? Y falta eso del hijo mayor, ¿verdad? Que lo voy a mencionar, pero eso va a ser después. Pero ustedes ya dieron un poquito, ¿verdad? De lo que, del ejemplo, ¿verdad? Del hijo mayor. Pero pues hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, como se dice, ¿verdad? Y pues para la próxima semana, pues los vamos a desmenuzar. amén. Amados, ¿tienen alguna petición de oración que quieran que ahorita que estamos juntos aprovechar? Bueno, yo por mi perrita Rosy. Amén. ¿Cómo está la perrita? Pues hasta ahora no ha hecho nada. La primera vez que hizo por la mañana fue líquido y le he dado 2 dosis de medicina y está ella como que aguantada. Así que veremos a ver esta noche cómo se comporta. ¿No le ha dado electrolitos? Le di un antidiarrea que compré en Petmar. Suero, Me no le hace dijeron suero. Pero que suero, pero ¿cómo Ujú. sí, suero? Ese sí, de le los puedes bebés. dar suero de niños, de bebé. Sí, Aidita, eso es el Pedialyte ese. El suero es el Pedialyte. Pedialyte, los El electrolitos. Pedialyte. Ujú. El Ajá. Pedialyte, ajá. Ese merengue. Oh, Eso es para que no se pues yo deshidrate. mañana voy y lo compro y le Para doy. que no se deshidrate. Bueno, Sí. esa es una petición. Sigamos orando por Ismael, que sigue buscando casa. Ha andado Sí. atareado todo el día ayer y hoy buscando casa, buscando dónde vivir. Sigamos orando por eso. Oremos por Olivia, para que el Señor le dé un lugar seguro donde vivir. Amén. Que sea un lugar seguro donde ella pueda morar con sus hijos. Y tengo esas 2 peticiones Yo, que me pidieron. yo tengo una petición. Amén. En el weekend pasado ¿cómo es? Me lastimé un poco las muñecas. Es algo como, pues, una debilidad que tengo, ¿verdad? Por el trabajo, por estar en maquinilla, por estar en la computadora todo el día. Y pues me duelen. Estuve cargando al perro y yo creo que eso me lo lastimó. Y pues para que oren, para que Dios me lo restaure una vez más. Hace tiempo que no me dolían, pero como que recaí un poco. Amén. Amén. Francisca, ¿nos puedes dirigir en oración con estas peticiones? Señor Jesús, Dios mío, les damos gracias por tenernos aquí reunidos. Sí. Venimos esta noche
con las Gracias. peticiones de la perrita para que se Señor. sane y se recupere. Sí, Señor. Por mi hermana Oli, Señor Sí, Jesús. Señor. Tú Dale sabes luz, cómo anda Señor, ella mándale ahorita, luz, Señor, Padre eterno. buscando una casa. Ora bajo Señor, los refugios de reconfórtala, tus alas, guíala, Señor. que ella vaya siguiendo tus pasos. Sé La tu guía paz. para ella, para que Mándale encuentre un ángeles, hogar Señor, para que ella le y para ayuden, sus Señor, hijos, y Padre protégelas de eterno. las flechas de los Sí, enemigos, Padre Señor. Celestial. Sí, Señor eterno. Santos, Padre eterno, Padre bendito. Te pido por Melissa para que Señor. su muñeca y sus manos Sí, sean Señor. sanadas, Señor Sí, Jesús. Señor. Nos ponemos en tus Utiliza manos dolor. para que nuestro hermano encuentre también su casa, Ismael, Sí, Señor, que así sea, Padre que se celestial. la encuentre pronto, Señor. Sí, mi Dios eterno, Ciencia que así sea, Señor. y que se Que haga no le tu falte, santa Señor. voluntad. Así Te es, lo Padre. pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa, Señor, que hoy nos has abierto la mente, el corazón y el espíritu y el entendimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber aplicarlo en nuestra vida, Señor, y a poder ser de bendición para otros, Padre. Señor, presentamos ante el trono de tu gloria estas peticiones, Señor, para que tú obres en ellas de acuerdo a tu riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. El que tiene necesidad de ser sanado, que sane, Señor. Físicamente, sánalo, restáuralo. Señor, espiritualmente, fortalécelo. Señor, emocionalmente, dale la paz, Padre Celestial. Muéstrales tu amor, llénalos de tu Espíritu Santo. Señor, manifiéstate en sus vidas una vez más, Padre. Muéstrales ese amor infalible, ese amor grande, ese amor bendito, ese amor, Señor, abrazador, ese calor abrazador tuyo, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Manifiéstate en sus vidas y glorifícate, Señor, en cada una de estas peticiones, Padre. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, creyendo por fe que lo que hemos pedido, Señor, lo vamos a recibir, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si estamos de acuerdo, Señor, en una misma cosa, tu Padre nos lo dará, Señor. Y estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, Señor, en estas peticiones, Señor, para que tú les des, Padre, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los Amén. bendiga. Melissa, si quieres ya lo puedes cortar.